Saludos comunidad de relatos de terror. Llevo unas semanas escuchando los relatos de este canal y por fin me animé a contar una experiencia que cambió mi vida. Mi historia no es del todo paranormal, pero sí está relacionada con un fuerte trabajo de brujería. Mi nombre es Fabio, soy del estado de Yucatán. Aquí mucha gente cree en la brujería y en ocasiones utilizan la magia negra para atacar a las personas y hacerles mucho daño, ya sea por venganza o por envidia. Bueno, mi familia vivía en un poblado llamado Temozón, y la historia gira en torno a mi tía, que en paz descanse. Mi tía era una persona muy guapa, era una mujer encantadora, tenía una sonrisa que hasta el día de hoy no le he visto a nadie, le gustaba arreglarse y andar siempre bonita, era risueña, noble, amable y de buen carácter. Ella acudía a los gremios, una tradición yucateca que se realiza en el poblado. Siempre hacía amigos y se llevaba bien con todos, o al menos eso creíamos. Un día las cosas cambiaron de una manera inesperada. Con el paso del tiempo, mi tía ya no era la misma persona alegre que todos conocíamos, sino que ahora era seria, vivía muy cansada, hasta incluso parecía que siempre estaba triste. Por más que mi mamá le preguntaba si tenía algo, ella decía que estaba bien, solo que durante las noches no podía conciliar el sueño, y que por esa razón estaba así. En fin, durante un tiempo su actitud se mantuvo, y aparte de todo eso, mi tía se alejó mucho de la familia, ya casi no compartía con nosotros, ni con el resto de familiares. Mi mamá, preocupada, decidió que un día fuéramos a visitarla a su casa. Para nuestra sorpresa, al verla, ella estaba de mal en peor, estaba muy delgada, ojerosa, su casa estaba desarreglada, algo muy raro en ella, porque siempre la mantenía limpia, estaba muy descuidada. Aparte de eso, nos percatamos que llevaba un tiempo sin ingerir alimentos. Ella decía que era falta de hambre, pero definitivamente eso ya no era normal. Todos empezamos a preocuparnos por ella, así que decidimos llevarla con un doctor para que la revisaran y le hicieran exámenes, pero lo más extraño era que no mostraba ningún problema. Según los médicos, ella no presentaba nada anormal en los resultados de sus exámenes. Con el paso del tiempo, mi tía ya había cambiado completamente. Llegó el día que se enfermó mucho. La llevamos al hospital, aunque aparentemente los doctores le dijeron que ella estaba sana, como le habían dicho la vez anterior. Sin embargo, no era así. Poco a poco fue perdiendo la fuerza, hasta incluso no poder ni hablar. Los médicos seguían sin saber cuál era el problema, y la solución para ellos era mandarla al Hospital Jouren en Mérida, para que recibiera atención médica especializada. Los que conocen o han oído hablar de ese hospital, saben cómo es la situación allá. Mi mamá y mis demás tías estaban muy preocupadas por su hermana, tanto que decidieron buscar otra alternativa, la magia. Fueron a visitar a una señora que hace brujería, le contaron todo lo que estaba pasando con mi tía, y ella les recomendó darle unas hierbas y brebajes. Cuando fueron al hospital a visitar a mi tía, se los dieron a beber. Desafortunadamente esto no le hizo mejorar, al contrario, al pasar unos días, mi madre y mis tías se dieron cuenta que la salud de mi tía estaba empeorando drásticamente. Desesperadas, ellas decidieron ir con otra señora, una espiritista de Valladolid. Poder ser atendidas por ella era casi imposible, la espiritista vivía muy ocupada con otros trabajos. Al final se logró cuadrar una cita, a la que mi mamá y mis tías fueron. Ellas le contaron la situación de mi tía, también le comentaron de los menjurjes que la bruja anterior les había recomendado. La espiritista comenzó a leer las cartas, mientras que mi mamá seguía explicándole. Al terminar de leer las cartas, ella dijo que cuando te hacen brujería, se va haciendo por etapas, y que mi tía ya estaba en la etapa de velación, donde ya no quedaba más por hacer. También les dijo que la bruja anterior con la que habían ido la primera vez era quien le estaba haciendo la maldad a mi tía, y por esa razón era que no mejoraba su salud.
Obviamente mi mamá y mis tías se sorprendieron, no sabían por qué la bruja quería hacerle daño a mi tía, sin ni siquiera conocerla, pero la espiritista les explicó que, al parecer, una persona muy allegada a la familia de mi tía, había ido con ella y le pagó para hacerle la magia negra. Resulta que en una ocasión mi tía y su cuñada pelearon horrible, ellas nunca habían llevado una buena relación desde que se conocieron, y en una reunión familiar que hubo después, tuvieron ambas que tolerarse la presencia. Supuestamente su cuñada puso algo en la comida de mi tía, esto fue lo que le ocasionó el mal, y desde ahí comenzó todo el maleficio que tenía a mi tía entre la vida y la muerte. La espiritista dijo que no podía hacer nada, ya que era demasiado tarde. Si hubieran ido con ella desde el principio, tuvieran la esperanza de poder salvar a mi tía, pero como no fue así, ya todo estaba perdido. La única opción que les dijo era la de mejorarla por unos días, para que la dieran de alta en el hospital y sacarla de ahí para que llegara a descansar a su casa. Mi familia accedió y volvieron al hospital a darle una bebida que les entregó la espiritista. En el proceso de 3 días, efectivamente mejoró bastante y lograron sacarla del hospital. Cuando la llevaron a su casa, mi mamá me habló rápidamente para decirme que sí me quería despedir de mi tía. Yo acudí a su casa lo más pronto que pude, salí corriendo. Cuando llegué, mi prima la tenía abrazada, todos estaban muy tristes y la verdad no pude evitar contener mis lágrimas. Mi madre y mis tías rezaban pidiendo por su alma. Todos los que estábamos ahí, uno a uno, nos fuimos despidiendo de ella. Poco a poco mi tía se fue desvaneciendo, fue cerrando sus ojos, sonrió como agradeciendo por todo lo que habíamos hecho por ella, cuando de pronto dio su último suspiro. En su acta de defunción, el doctor puso que había muerto a los 53 años de edad, por causas naturales. Todo se organizó para su velorio y funeral. La espiritista que la había sacado del hospital asistió al funeral, hizo unas oraciones para que su alma pudiera descansar en paz y no fuera atrapada por el maligno. También entre la gente pude ver a la cuñada de mi tía, no niego que sentí coraje, pero la verdad ya no me importaba, me tranquilicé, pensé en que todo lo malo que ella le había hecho a mi tía, algún día se le devolvería y la vida le cobraría todo. La verdad fue un proceso muy triste para mí y mi familia. Lo que tuvimos que vivir, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. En estos tiempos, reina la envidia y la discordia, por esta razón, les recomiendo que tengan mucho cuidado con esto, recuerden que la maldad está entre nosotros, no confíen en nadie, ni en su propia familia, hagan el bien, y nunca se dejen llevar por los malos pensamientos. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte a mi canal activando las notificaciones para que hagas parte de esta comunidad, también para que sigas escuchando más relatos de terror. Relato anónimo. Relatos desclasificados.